Bueno, pues vamos a coger los higos para luego hacerlos en conserva. Que hay muchos, pero se los comen los pájaros cuando están maduros. Tontos que son ellos. Todos tenemos derecho a comer, ¿no? Y ciruelos también hay. Y ciruelos, algunos años he hecho mermelada también, pero son mucho más laboriosos porque hay que pelarlos, quitarles el hueso. Así que no los comemos tal cual, que están muy buenos. Este tipo de ciruelo me gusta mucho. Es un ciruelo carnoso y muy bueno. Bueno, mientras yo grabo, ellos cogen los higos. No, voy a ponerme también a coger. Hola, muy buenas. ¿Qué hacéis? ¿Hacéis algo? Pues si no tenéis nada que hacer, ya sabéis, poneros a hacer conserva. Hoy vamos a hacer es tiempo de higos y antes de que se nos pasen, si nos gustan los higos, pues los podemos conservar en almíbar. Hoy vamos a hacer unos higos en almíbar. Lo mismo que vamos a hacer hoy, pero con el higo triturado se hace la mermelada. Pero yo los prefiero así. Y luego, después, cuando tengamos esos tarros ahí tan chulos y tan buenos, cuando se abren y no es tiempo de higos y nos encontramos con un tarro de higos, pues después, como digo, ya haremos alguna preparación con esos higos en conserva. ¿Vale? Pues venga, vamos con los ingredientes. Esto es muy sencillo. Mirad, aquí he puesto una olla con agua a calentar, mientras tengo aquí 1,5 kilos aproximadamente de higos. Le vamos a quitar un poco el rabillo y los vamos a ir echando en el agua caliente. Esto es para quitarles, para que suelten la savia que llevan, esa blanca. Se hará una espuma arriba y entonces eso lo quitaremos, porque eso no nos gusta. No hay que quitarle el rabo entero, solamente esto que tiene ahí, que es lo que le impide que salga lo blanco que le sale, que eso es la savia del higo. Estos higos tienen que estar firmes, maduros ya para comer, pero firmes, porque si los echamos un poco pochos ya, pues entonces se nos van a quedar hechos una mermelada. Y no queremos mermelada, queremos higos en almíbar. Esto no tiene más misterio que calcular bien las proporciones. A ver, esto es como todo. Hay versiones de todas. La mermelada se supone que la proporción es 1 kilo de fruta por 1 kilo de azúcar. Yo nunca la hago así porque es muchísimo azúcar. Y con esto pasa lo mismo. Hay gente que lo hace 1 kilo por kilo, hay quien le pone menos. Yo le voy a poner al 1,5 kilos o 1,6 kilos que tengo aquí de higos, 1 kilo de azúcar. Y sería, para 1 kilo de higos, serían unos 700 de azúcar. ¿Vale? Y luego, a ver, ya están cubiertos. Cuando empiecen a hervir y suelten una espuma blanca, pues se les quita y se escurren. Aquí tengo un palo de canela, unos trocicos de limón, de la corteza de limón, silo blanco, y medio limón, que está rallado porque lo he usado para otras cosas, pero hay que aprovecharlo todo, para exprimírselo. Esto es opcional. Le puedes echar canela, como le puedes poner, por ejemplo, de esto, vainilla, o un chorrico de algún licor, o eso, como todo, opcional. Yo le voy a poner eso. Bueno, pues vamos a dejarlo que hierva y seguimos. Bueno, pues ya estáis viendo y mirad, ¿veis esa espuma blanca que hace? Eso se lo quitaremos. Bueno, pues hemos vuelto a poner los higos a hervir. La proporción del agua sería 1 kilo de
de higos por 1 litro de agua aproximadamente, pero bueno, lo mejor es poner los higos y echarle agua hasta que se cubran, que estén cubiertos. Y ahora, de todas maneras, ahora al echarle el azúcar va a subir el volumen. Entonces, tampoco hay que ponerle mucha agua. Esto ahora tiene que estar hirviendo, pues por lo menos 2 horas, hasta que se haga un almíbar. El espesor depende de los gustos de cada uno. Un almíbar ahora dentro de un rato ya está. El higo tampoco es un fruto que sea duro para que tarde mucho en cocerse. Pero si nos gusta un almíbar espesico, pues tendremos que esperar. Lo iré mirando y cuando vea que ya está, pues os lo enseño y os digo el tiempo que lo he tenido. Pero aproximadamente 1 hora y media por lo menos. Le voy a exprimir el medio limón. El limón, siempre que se hace mermelada o algo de conserva así de fruta, sobre todo para que no se oxide, va bien. El palo de canela y la corteza de limón. Tapamos y cuando esté volvemos y os digo. Bueno, pues ya las tenemos, mirad. Fijaros si os digo que tienen que estar firmes, porque estas estaban bien y se quedan así arrugadicos, que son higos, no brevas. Así que por eso tiene que estar bueno para comer, pero que esté firme, porque si no Hombre, estos están un poco chafaos, pero no se han espiscado. Están bien. Pero imaginaros si lo hacéis con el higo muy blando, demasiado maduro. Bueno, pues ahora vamos a meterlo en los botes. Bueno, pues mirad, aquí tengo los tarros que he comprado 2 tamaños. Los he comprado porque os voy a explicar, por si no lo sabéis. Este es un tarro de los que friegas y los guardas de otras cosas. Pero con estos tarros hay un problema, y es que las tapas, al no ser nuevas, pues siempre las forzamos un poco para abrirlo, le damos con algo, tal. Entonces no son seguras, porque les puede entrar aire. Lo ideal sería que guardamos los tarros y que venden, pero yo no las he encontrado, tapaderas para los tarros que tenemos. Entonces, como no he encontrado tapaderas, solo os he tenido que comprar el tarro entero. Están bien fregados, se pueden esterilizar los tarros, llenarlos y luego dejarlos boca abajo. Así los he hecho yo alguna vez. Dejarlos así boca abajo para que hagan el vacío. Y si no, pues como voy a hacer yo, que los voy a llenar, están bien fregados pero sin esterilizar, como para dejarlos ya. Entonces lo que los he fregado con lejía, tal, pero ahora lo que voy a hacer es esterilizarlos poniéndolos a hervir una vez llenos. Y otra cosa que hago también es, si tenéis espacio, yo lo aconsejo, porque a mí las conservas así, que no sé si es que a lo mejor no he utilizado nunca tarros nuevos o no los cierro bien o lo que sea, que suele entrarles aire y a veces los he tenido que tirar. Lo peor no es que tengas que tirarlo, lo peor es que te lo comas sin darte cuenta y te pase algo. Entonces, si tienes espacio en el congelador, yo tengo un congelador grande, lo que hago es llenar tupper y congelarlos. Ahí no hay peligro. Los puedes tener muchísimo tiempo que no les pasa nada. Bueno, pues vamos a ir llenando los tarros. Mirad, a ver que os lo enseño. ¡Uy! Que se me cuela. Mirad cómo queda. Queda un almíbar que esto, cuando se enfríe, todavía estará más espeso. Claro. Y esto ya lo he dicho antes, a gustos. Hay a quien le gusta un almíbar más ligero y hay a quien le gusta más espesico. Eso ya... Bueno, pues voy a ir llenándolos y cuando tenga en esta misma cacerola, la tenga vacía, la friego y entonces los pondremos a hervir. Unos 20 minutos, no hace falta más.
Mirad, con esas medidas que os he dado, me han salido todos estos tarros. Y bueno, como os he dicho, un tupper, este lo congelaré, por si acaso se me estropea alguno. Bueno, pues nada, ahora hay que procurar que estén lo más lleno posible para que no tengan aire. Entonces ahora los vamos a poner a hervir. Bueno, pues después de 20 minutos hirviendo para esterilizarse, aquí están. Los voy a poner, como he dicho, boca abajo hasta que se enfríen. ¡Oh! No se pueden tocar todavía. ¡Madre mía! Y bueno, nada, eso, que espero que os haya sido de utilidad esta receta. En realidad es, bueno, una forma de conservación. Pues nada, hasta la próxima. A la próxima no, pero ya os he dicho que un día de estos haremos alguna receta con esta conserva, ¿vale? Un beso.